Hola, mi nombre es Julio César Medina, soy de la licenciatura de Comercio, estudio en la UNIMED. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Andrea Hernández Bocanegra, soy de la licenciatura de Administración de Empresas y hoy les presentaremos lo que son las generaciones de las computadoras. Primera generación, 1951 a 1958. Eckert y Mauchly contribuyeron al desarrollo de computadoras de la primera generación, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío, y la comunicación era en términos de nivel más bajo, que se le conoce como lenguaje de máquina. Entre sus características están los tubos de vacío para procesar información, tarjetas perforadas, cilindros magnéticos. También eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban calor y eran muy lentas. También tenían el sistema binario. En esta generación tenían un costo aproximado de $10,000. La computadora más exitosa fue la IBM 650. Esta computadora usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético. Segunda generación, 1959 a 1964. Grace Murray Hopper, quien en 1952 había inventado el primer compilador, que fue una de las principales figuras de CODASIL, Comité on Data System Languages, la misma que encargó de desarrollar el proyecto COBOL. Al escribir un programa ya no requerían entender plenamente el hardware de la computación. La revolución de esta generación fue el transistor. Se programaban con lenguajes avanzados, eran más pequeños y rápidas, utilizadas en control de vuelos y tráfico aéreo. En sus características usaban transistores. Eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos de vacío. También estaban los anillos magnéticos. Se mejoraron los programas de las computadoras que fueron desarrolladas durante la primera generación. Hubieron nuevos lenguajes de programación como el COBOL y el Fortran. Se usaban en aplicaciones de sistemas y reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. También la Marina de los Estados Unidos desarrolló su primer simulador de vuelo. Surgieron las minicomputadoras y se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Tercera generación, 1964 a 1971. El descubrimiento en 1958 del primer circuito integrado, que es el chip, fue por el ingeniero Jack Gilbert de Texas y el Dr. Robert Noyce de Fairchild Semiconductor. Acerca de los circuitos integrados, dio origen a la tercera generación de computadoras. Esta se desarrolló con base en circuitos integrados en miniatura. Su materia era el silicio, que contenía miles de componentes. Se disminuyó el tamaño y apareció la multiprogramación aplicándose a procesos industriales, educación, agricultura, medicina, administración y entre muchas otras más. En sus características se obtuvo un menor consumo de energía, la reducción de espacio, aumento de fiabilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, y las minicomputadoras no eran tan costosas y tenían una gran capacidad de procesamiento. Cuarta generación, 1971 a 1981. En 1971, Intel Corporation, una compañía fabricante de semiconductores en Silicon Valley, presentó el primer microprocesador o chip de 4 bits con un espacio aproximado de 4 por 5 milímetros y contenía 2.250 transistores. Este fue bautizado como el 4004. Aparecen los microprocesadores con circuitos integrados de alta densidad y velocidad. Nacen las PC que revolucionaron la informática, influyendo de manera directa a la sociedad. Revolucionó el software y surgieron los procesadores de palabra e hizo más interactiva la comunicación con el usuario. También aparecieron las hojas de cálculo electrónico y paquetes gráficos. Los modelos más importantes de macro y microcomputadoras son la COM, IBM, WAN, Burroughs, Unix y Apple. En sus características se minimizan los circuitos y aumenta la capacidad de almacenamiento. Se reduce el tiempo de respuesta. Hubo una gran expansión del uso de las computadoras y las memorias electrónicas eran más rápidas, y también los sistemas de tratamiento de base de datos. Quinta generación, 1982-1989. También se ve la creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras y que funda en 1976 la Cray Research Inc.
El proceso paralelo es aquel que se lleva a cabo en computadoras que tienen la capacidad de trabajar simultáneamente con varios microprocesadores. En esta generación se acapara el mercado y la competencia. En este caso, lo importante era ganar en el mercado IBM y la Burroughs. Surgen las técnicas de inteligencia artificial y la robótica, asimismo surgieron las supercomputadoras de mayor velocidad y con aplicación del cálculo científico, y aparecen por los videojuegos que se manejaban con controles manuales. Las características de la quinta generación son computadoras con inteligencia artificial, interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos y redes integradas, integración de datos, imágenes y voz, un entorno multimedia, utilizando del lenguaje natural, lenguaje de quinta generación, empleo de programas de mayor nivel, nuevos dispositivos de entrada y salida. En la sexta generación, que empieza de 1990 hasta la fecha, la sexta generación es el futuro y parte de la actualidad, ya que se caracteriza por la evolución de las comunicaciones a la par de la tecnología. El uso de redes se hace común, con grandes velocidades, integración de servicios de video de calidad, voz y otros datos multimedia en tiempo real. Con la expansión de las redes surge el procesamiento paralelo a niveles masivos, con una cantidad infinita de computadoras que cooperan realizando una tarea, computación distribuida y clústeres o agrupaciones de computadoras. Y el Internet invade al mundo doméstico, generando nuevas alternativas en las actividades humanas. Las características de la sexta generación son arquitecturas combinadas, paralelo vectorial, cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo, creación de computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo, teraflops. Las redes de área mundial, Wide Area Network, el WAN, seguirán creciendo utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites. La séptima generación, que empieza en 1999, se popularizan las pantallas planas de tipo LCD2 y se hacen a un lado las de rayos catódicos, también los DVD, y su competidor se llama Blu-ray Disc. La generación de almacenamiento de datos de alta densidad con una capacidad de almacenamiento que llega a los 50 GB, aunque se ha confirmado que esta lista puede recibir 16 capas de 400 GB. La séptima generación ha llegado a reemplazar la TV y los equipos de sonido, ya que se ha logrado un alcance digital por medio de la capacidad de los discos duros que están avanzando rápidamente. Las características de esta séptima generación son las computadoras portátiles, las laptops, las computadoras de bolsillo, PDAS, los dispositivos multimedias, los dispositivos móviles inalámbricos, Spot, UPnP, smartphone, etc. El reconocimiento de voz y escritura, las computadoras ópticas, luz, sin calor, rápidas, las computadoras cuánticas con los electrones, moléculas, bits super rápidas, la mensajería y el comercio electrónico, la realidad virtual, las redes inalámbricas, WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth, el supercómputo, procesadores paralelos masivos, las memorias compactas, discos duros externos USB, Smart Media, PCM-CIA. La octava generación comienza con el lanzamiento del Nintendo 3DS el 25 de febrero del 2011. Después por el PlayStation Vita de Sony, que fue lanzada el 17 de diciembre del mismo año, y el Nintendo 3DS XL. Oficialmente la octava generación de consolas inició el 18 de noviembre de 2012, cuando Nintendo sacó a la venta el Wii U, primera consola de sobremesa. Una segunda fue Ouya, y es la primera videoconsola de Android que salió en 2013. Los dispositivos físicos y mecánicos van a desaparecer, disco duro, tarjetas madre, etc. Ya todo será a base de nanotecnología. Un disco duro es limitado a base de escribir en placas, pero las nuevas serán orgánicas a base de impulsos electromagnéticos.